Vamos a ver a continuación diferentes imágenes y diferentes tipologías. Vamos a destacar las principales hoy de los pilotes de desplazamiento. Y vamos a ver, por ejemplo, los de Inca por impacto mediante martillo. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un martinete de Inca en la ciudad de Burgos, donde resido, para un centro de salud en el cual hicimos este diseño en una zona en la que aparecían un conjunto de rellenos, parte antrópicos, parte rellenos de inundación de un río que se encuentra justo a la izquierda, y a continuación aparecían una serie de arcillas de transición hacia el sustrato terciario que aparece en la zona, arcillas muy blandas, y a continuación aparecían una serie de margas yesíferas de gran competencia. Y en este caso vemos cómo el maquinista va izando este pilote, en este caso este pilote prefabricado de hormigón armado, y lo desplanta en su punto y introduce por Inca todo el pilote a continuación por golpeo. Nos podemos imaginar hasta qué punto es energético este tipo de puesta en obra, porque especialmente en las últimas andanadas, los operarios suelen interponer entre la sufridera en cabeza, es decir, el elemento de golpeo en cabeza del pilote y el propio martillo, suelen introducir unos elementos de madera, unos tacos de madera, para conseguir un poco de amortiguamiento y que no se produzca un contacto a hueso, un impacto a hueso sobre la cabeza del piloto para que sufra menos. Y muchas veces esos elementos de madera empiezan a arder, empiezan a oler a quemado. Y es porque el gran impacto que se produce genera grandes temperaturas en la madera hasta alcanzar la temperatura justamente de ignición o de comienzo de la ignición. Y aquí veríamos cómo este tipo de pilotes puede tener gran versatilidad, y aquí vemos un gran martinete, en este caso una gran grúa, en la cual tenemos un mástil que no es fijo, sino que es un mástil móvil, que nos permite inclinar en la dirección, tanto respecto a la vertical como a la horizontal que queramos, e introducir por Inca un pilote en la dirección que nosotros necesitemos. Bien. Estamos viendo que es maquinaria de grandes dimensiones. Vemos como aquí, en este caso, el instalador hizo el requerimiento de una superficie de trabajo con una superficie granular muy estable, porque siempre este tipo de máquinas necesitan una gran estabilidad durante todo el proceso de Inca. Si se produce una inestabilización, podrían darse golpes al vacío, podrían darse inclinaciones que podrían producir daños en la maquinaria y en el propio pilote. Los martillos que tenemos son de diferentes tipos, dependiendo de la época, de cada uno de los equipos, de las costumbres locales de cada país y de cada región. Aquí tenemos el primigenio, que sería el de caída libre. Vemos un martillo que es izado mediante una eslinga, accionado, y cae libremente sobre esta gran sufridera, esta caperuza que se pone encima de la cabeza del pilote y que generan poca energía en comparación a otros métodos más modernos. Es decir, que tenemos muchas pérdidas, tanto por la caída, las pérdidas energéticas que se producen durante la caída, como las pérdidas por la propia desestabilización que se produce en el impacto. Nos podemos ya ir a equipos más modernos, como serían los de acción simple, de aire comprimido, lo cual se aprovechan, está descrito de forma, espero, suficientemente amplia en la documentación. Lo que hacen estos sistemas es emplear en una serie de cámaras internas todo el aire de bajada y de subida para generar no solamente un impacto debido al peso propio en caída libre de la masa que estamos utilizando de golpeo, sino que también pueden dar un impulso inicial, con lo cual se multiplica el poder de penetración de cada uno de los golpes. Aquí tendríamos un ejemplo de un martillo en el cual tenemos una doble acción, ya sea con vapor o con aire comprimido, en el que tenemos una mayor complejidad de las cámaras de recepción, una mayor complejidad en el proceso, pero que nos permite tener una mayor eficiencia en la penetración de los pilotes. Y no nos olvidemos que una mayor eficiencia significa que hay mayor penetración por cada golpe de pilote, y eso va a implicar un mayor ritmo, menores plazos de ejecución. Si tenemos 15 pilotes, bueno, los plazos de ejecución no son precisamente lo más crítico. Si tenemos que hincar 400, puede que sea uno de los factores a valorar en comparación a otras cuestiones, incluso de índole económica.
Nos podemos encontrar ya equipos más modernos con martillos hidráulicos. En este caso, este es un ejemplo de un martillo utilizado en pilotes, en estructuras en el mar, en una estructura offshore. O martillos diésel, en este caso un martillo de diésel de doble acción, es decir, accionado mediante combustible. Es decir, que podemos tener hoy en día diferentes técnicas, no vamos a entrar más en ellas porque no es el objeto del curso, pero que nos permiten tener una mayor eficiencia de ejecución de este tipo de soluciones, especialmente cuando tengamos que tener un gran número de ellas en funcionamiento. Otras alternativas a la Inca por golpeo, que es una de las más comunes, sería la Inca por vibración. Evidentemente, este sistema, que aquí vemos en estos esquemas, que funciona básicamente con una gran masa. Aquí vemos este gran yugo que está por aquí, que va a generar una masa suficientemente importante, y vemos cómo se encuentra mediante vemos aquí un resorte elástico de forma esquemática, aquí mediante una serie de resortes ya físicos, y mediante ello está sujetado, está soportado por un elemento que tiene, vemos aquí, estas masas que son excéntricas, es decir, que al realizar un giro van a provocar una cierta vibración en este caso, en la dirección vertical. De forma que este sistema, a medida que va aplicándose ese peso con una cierta vibración, esa vibración va a ir moviendo entre sí las partículas del suelo, permitiendo que el pilote que está por debajo de este sistema se vaya hincando en el mismo. Esto es especialmente útil en terrenos granulares, que son los que mejor se van a comportar cuando añadimos esas vibraciones, y evidentemente también no podemos utilizarlo si aparecen zonas de grandes bloques, si aparecen costras rocosas, si aparecen zonas más duras intercaladas, puesto que no podríamos atravesarlos, necesitaríamos utilizar un golpeo. Luego, este tipo de soluciones, cuando necesitemos generar poca vibración por impacto, cuestión de ruidos o de vibraciones en las zonas aledañas, podemos generar un sistema de bajas vibraciones, pero suficientes como para que vayamos poco a poco enterrando este elemento bajo la superficie. Y aquí veríamos estos elementos, en este caso son unos pilotes con forma de uso que se van introduciendo, y vemos cómo es un equipo muy sencillo. Tenemos que una grúa sujeta con una eslinga, este elemento con su masa, aquí estarían los elementos de unión de tipo resorte, y aquí en medio está el conjunto de masas excéntricas que son las que provocan la vibración. Es como las masas excéntricas que están dentro de nuestros celulares, de nuestros teléfonos móviles, y que son las que generan la vibración que sentimos cuando alguien nos hace una llamada. Como alternativa también, cuando el nivel de vibraciones admisibles sea cero y tengamos un material extremadamente blando, muy poco competente, ya sea blando si es arcilloso o flojo si es arenoso, podemos emplear la Inca estática mediante gatos hidráulicos. Esto tiene especial interés no tanto en pilotes como en tablestacas, y las tablestacas no dejan de ser pilotes de unas dimensiones muy determinadas en formas más laminares y que se colocan unos al lado de otros y que van a tener normalmente una función de contención o de impermeabilización de un determinado recinto. Pero en ocasiones también lo podemos emplear para pilotes. Ya digo que no es tan común porque una de las características de este método es que necesitamos que al lado de nuestro pilote que vamos a hincar de forma estática existan una serie de elementos en los que mi máquina se pueda afianzar, se pueda anclar para generar la reacción. Y es lo que ocurre aquí. Lo vemos en esta maquinaria, que vemos estas tablestacas que se están colocando en esta zona, y vemos cómo esta máquina, que es muy semejante, un poquitín más sencilla que la del esquema de la izquierda, tiene una serie de clamps, es decir, una serie de elementos de presión, de hidráulicos, que lo que van a hacer es fijarse de forma muy fuerte a otros pilotes, o en este caso tablestacas, que ya se encuentran previamente ejecutados, de forma que a continuación vemos aquí que está este nuevo pilote que va a ser introducido, van a generar con un sistema de rodillos, de engranajes, de cremallera, van a generar una fuerza hacia abajo
en el elemento que quieren hincar y, lógicamente, el terreno va a responder hacia arriba. ¿Cuál es la máxima resistencia, la máxima fuerza hacia abajo con la que yo puedo hincar este material? Pues va a ser igual a la máxima fuerza que me va a resistir justamente este enlace, donde tengo mi hidráulico ahí haciendo la palanca, ajustándose contra la parte que ya se encuentra ejecutada. Luego, al final, lo que me estoy haciendo es anclar en los pilotes ya ejecutados para generar una fuerza reactiva suficiente para introducir por hinca los sucesivos pilotes. Evidentemente esto no va a funcionar en unas gravas, en un material rocoso, ni siquiera en unas arcillas o arenas competentes. Esto tiene que ser para materiales suficientemente blandos que admitan, sin necesidad de golpeo, el producirse esta hinca. También podemos tener otra técnica, yo personalmente nunca la he visto en funcionamiento, pero que tiene realmente en su base conceptual un gran interés, como serían las hincas mediante jetting. En este caso, lo que se hace es que se conecta el pilote mediante un sistema de tubería a la superficie, aquí dibujado de una forma bastante esquemática, y a continuación se va realizando la hinca, que puede ser cuasi estática o acompañada de un cierto nivel de golpeo, se va acompañando con la inyección en su zona inferior, normalmente con un fluido que suele ser agua. Se puede utilizar aire en terrenos arenosos, pero es más habitual que se introduzca agua, de forma que, a medida que se va produciendo la introducción, ya sea de forma estática o dinámica, del pilote, ese agua lave, movilice toda la zona inferior del ataque en punta, permitiendo que la introducción sea un poco más cómoda. Lo que pasa es que este elemento en punta, me imagino, ya digo, no es algo que haya visto nunca físicamente en obras en las que he participado, pero me imagino que este elemento debe ser bastante susceptible de sufrir obstrucciones o de sufrir roturas si se produce algún impacto o algún rozamiento indeseado contra la punta. Así que quizás sobre el papel es una solución bastante atractiva que puede dar un incremento de velocidad de instalación de los pilotes prefabricados bastante importante, pero que quizás no sea la más adecuada precisamente por eso, por la necesidad de mantener la integridad todo el rato de este material o de estos nozzles, estas toberas de expulsión de inyección en punta, que no está asegurada. Podemos encontrar otras tipologías. Hemos visto ya cómo realizamos la hinca de pilotes de forma dinámica, estática o cuasi estática, y nos podemos ir a esa especie como de subgrupo de los pilotes que hay algunas clasificaciones que prefieren no incluirlos como pilotes, pero que aquí puede ser interesante puesto que al final su función va a ser bastante semejante, porque al final nos va a quedar una forma cilíndrica de hormigón dentro de este terreno. En este caso, lo que vamos a utilizar son unas sondas de vibración que lo que van a hacer es, en terrenos suficientemente poco competentes, van a introducirse por vibración. Como vemos aquí, esta sonda suele tener forma, es un torpedo con una punta cónica, con una serie de aletas, y lo que va a hacer el sistema es, mediante un conjunto de masas excéntricas en su interior, va a generar una rotación alrededor de su eje vertical. Como vemos aquí en planta por debajo, vemos aquí es simplemente la sección transversal horizontal de este elemento de vibración, de la sonda vibratoria, en diferentes momentos de ese giro que se va generando gracias a esa vibración. De forma que esa vibración va a ayudar a que poco a poco, con el peso propio de todo el variaje que tenemos por encima de toda esa batería y el propio empuje que va a generar mediante este sistema de cremallera todo este martinete, vamos a ir haciendo que de forma muy sencilla todo este vibrador llegue hasta el terreno competente. Y esta sería mi primera fase. Llego hasta esta base y ya he conseguido abrirme hueco, y además tenemos la ventaja, especialmente en terrenos arenosos, de que el terreno alrededor de mi sonda se habrá densificado de una forma, además, si son arenas flojas, de una forma bastante importante. Además lo notaremos porque, aunque aquí no venga reflejado, en la zona más superficial veremos cómo se forma un cráter. Eso significa que a medida que hemos ido compactando ese material, suponiendo que sea arenoso, se va a ir
densificando y por ello en superficie vamos a tener una cierta subsidencia. Por lo tanto, es muy común que cuando hacemos este tipo de soluciones en arenas tengamos muy cerca una pala frontal con gravas, con material para aportar en esta zona, para evitar que se nos quede ese cráter abierto. Pero la gran ventaja, esto sería hasta ahora un sistema de vibración profunda, un sistema de mejora por compactación. Sin embargo, este tipo de sistemas lo que hacen es que una vez que alcanzamos la punta de mi futura columna de hormigón vibrado, es que por el interior de este sistema de sonda tienen una serie de tuberías de inyección en este caso, de hormigón. De forma que vemos aquí cómo está nuestro camión bomba y nuestra hormigonera preparados para ir alimentando toda esta batería que va a ir introduciendo todo el hormigón, todo el concreto en la base de apoyo que estamos previendo. Vemos cómo con el vibrador no habremos conseguido prácticamente penetrar en el terreno competente, pero habremos conseguido dejar toda esta zona con una cierta área de apoyo bastante amplia. A medida que vamos vertiendo hormigón, vamos a ir, mediante movimientos ascendentes y descendentes, vibrando el mismo con la misma sonda vibratoria, de forma que mi hormigón ya lo estoy vibrando y a medida que voy realizando el vertido, voy subiendo mi sonda de vibración con ese movimiento ascendente-descendente, generando toda una columna de hormigón vibrado y que además me ha generado una recompactación alrededor del terreno, sobre todo si estamos en un terreno arenoso. Luego, en este caso, vamos a tener la posibilidad en la zona de punta de hacer un mayor vibrado, es decir, sobrevibrarlo, de forma que el hormigón se pueda expandir un poco más lateralmente de lo que estrictamente hayamos diseñado para que genere una punta acampanada de mayores dimensiones que el resto del fuste. En este caso, tenemos que ser muy cuidadosos de que durante la ascensión de la sonda, el movimiento ascendente-descendente siempre deje la punta de hormigonado dentro del hormigón fresco. Si en algún momento sacamos, porque tenemos demasiada prisa y no nos hemos dado cuenta, y sacamos demasiado pronto la punta de vibración, lo que podemos hacer es que vamos a permitir que una parte del hormigonado se corte. Y vamos a hormigonar sobre terreno natural, de forma que esta columna va a quedar lo que denominamos cortada. No va a tener una integridad estructural y el pilote va a ser tan fuerte como fuertes sean todas sus capas, todas sus secciones. Si tenemos una sección débil, ese pilote, en este caso esta columna de hormigón vibrado, va a tener que considerarse como no válida. De nuevo, aquí lo que hemos hecho no es extraer material. El suelo es el mismo, incluso ya digo, tendremos que hacer una cierta aportación externa y lo hemos desplazado lateralmente y lo hemos sustituido por esta columna de hormigón. Y aquí vemos algún ejemplo de cómo quedan definidas estas columnas de hormigón con los diámetros que se haya previsto. Evidentemente no es un fuste bien bonito, bien suave, bien dibujado de un pilote prefabricado o un pilote hormigonado in situ, pero es muy eficiente y en ciertos tipos de terrenos, aquí podemos entrever que es un terreno de tipo granular, en principio parece arenoso, aquí parece que hay ya una serie de intercalaciones un poco más arcillosas, pero seguramente blandas, y puede ser una solución muy rápida y muy óptima para pilotar una superestructura.